Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver algunas preguntas de tipo test acerca de la contabilidad nacional de una economía. Más concretamente hablaremos un poquito sobre los tipos de bienes que existen en la contabilización del Producto Interior Bruto y otras macromagnitudes similares. Vamos a comenzar con la primera. Dice, los bienes intermedios son... Bueno, aquí hay 4 opciones, apartados A, B, C y D, solamente uno de ellos es correcto. Y en la contabilización del Producto Interior Bruto de una economía, solamente se consideran los bienes finales producidos. ¿Qué son los bienes finales? Los bienes finales son aquellos que están, digamos, producidos durante ese año y no se incorporan a la producción de otros bienes. En contra, los bienes intermedios no se contabilizan en el Producto Interior Bruto, porque los bienes intermedios se producen ese año, pero pasan a formar parte de otros bienes. Por ejemplo, la harina que utilizamos para fabricar el pan, esa harina desaparece y pasa a formar parte del valor del pan. Si la contabilizásemos, la estaríamos contabilizando 2 veces, primero como harina y luego dentro del valor del propio pan. Por eso los bienes intermedios no se deben contabilizar, porque entraríamos en el problema de doble contabilización. Bien, entonces apartado A dice, los bienes de consumo no se consumen en el periodo en que se producen. Vale. Esto que aparece aquí primero en el apartado A, referido a los bienes intermedios, no es la definición de un bien intermedio. Un bien intermedio es aquel que se produce en un año concreto y pasa a formar parte de la producción de otro bien. Así que, como dice aquí, los bienes de consumo que no se consumen en el periodo en que se producen son sencillamente bienes finales, porque no se han incorporado a la producción de otro bien. A ver, el apartado B dice, los bienes de capital que todavía no forman parte de la inversión. Lo mismo. Los bienes sean del tipo que sean, bienes de consumo, bienes de capital, da igual. Si no se incorporan a la producción de otros bienes, no se consideran bienes intermedios. Apartado C dice que son los bienes producidos en un periodo que se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo en que se producen. Perfecto, pues el apartado C sí que es correcto, la marcaríamos y tal. Es lo que decíamos. Para que un bien se considere intermedio, tiene que desaparecer durante el proceso productivo para pasar a formar parte de otro bien que sí puede ser final, ¿vale? O no, también puede ser un bien intermedio, la verdad. Vamos a ver qué dice el último apartado, el D. Dice, los bienes producidos en el periodo que no se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo en que se producen. Claro, aquí el problema del apartado D es que dice que no se incorporan, ¿vale? Sí, tienen que incorporarse y por eso el apartado D es falso. Bien, pues hemos visto que los apartados A, B y D son falsos y el apartado C pues es totalmente correcto. Vamos a ver la segunda pregunta. Nos dice, indique cuál de las siguientes es una definición correcta de Producto Interior Bruto. La verdad es que la definición de Producto Interior Bruto es bastante extensa. Concretamente dice que es el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales, legales, producidos en un año, en una economía, en el interior del país, ya sea producido por agentes nacionales o extranjeros. Esa es la definición completa de Producto Interior Bruto. Vamos a ver si alguna de ellas acierta. Por ejemplo, el apartado 1 dice, es el valor al coste de los factores. Pues ya, mal. Porque no se mide el coste de los factores utilizados para producir el bien, sino que el PIB se mide al precio de venta del producto, es decir, al precio de mercado. Luego lo demás, de todos los bienes finales producidos en una economía en un periodo de tiempo, esta frase es correcta, bien, pero falla en lo de a coste de los factores. Así que el apartado 1, la opción 1 es falsa. La segunda afirmación dice el valor a precios de mercado, eso está bien, ¿vale? Se mide a precios de mercado, es decir, a precios de venta, de todos los bienes, tanto finales como intermedios. Aquí es donde falla. Los intermedios no. Solamente se contabilizan los bienes finales, como ya hemos dicho también en la pregunta de test anterior. Así que por eso el segundo apartado también es falso. Vamos a ver si la tercera afirmación es correcta o falsa. Dice, es la suma de los valores añadidos de todos los sectores productivos de una economía en un periodo de tiempo. Y sí, esto es cierto. Esto es uno de los métodos, hay 4 métodos para calcular el Producto Interior Bruto de la economía, y uno de ellos es mediante el valor añadido, es decir, es el sumatorio de los valores añadidos. Eso es correcto, la afirmación 3 es correcta, por eso la respuesta correcta es el apartado C. Son todas correctas, o sea, bueno, son todas falsas excepto la 3, que es la única que es correcta. Bien, vamos a ver la tercera pregunta de tipo test de este bloque de preguntas. Dice, indique qué se entiende por bienes finales. Vale, como hemos dicho antes, los bienes finales pueden ser bienes de consumo, bienes de capital, pero lo importante es que no se incorporan a la producción de otros bienes en el proceso productivo. O sea, son bienes que se han producido y no han desaparecido durante el proceso productivo. Entonces el apartado A dice, son los bienes de consumo y los bienes intermedios. Ya hemos dicho que los bienes intermedios no son bienes finales, además es que son palabras contradictorias, así que el apartado A es falso.
El apartado B dice que solo son los bienes de consumo, lo cual ya hemos dicho que no es correcto porque también los bienes de capital son bienes finales. Y el apartado C dice los bienes de consumo y los bienes de capital fijo. El apartado C es cierto. Todo tipo de bien final se considera bien final. Es decir, ya da igual que sea de consumo o sea de capital. Luego, por último, el apartado D dice son los bienes de capital. Pues no, no es correcto. Bueno, vamos a ver una última pregunta de tipo test acerca de esto de los tipos de bienes y tal, que son preguntitas muy teóricas, muy sencillas, son más bien para aprenderse la teoría y las definiciones. Y la pregunta 4 dice, ¿por qué para calcular el PIB solo se consideran los bienes finales? Otra vez volvemos a lo mismo. Lo he dicho antes. Si considerásemos dentro del Producto Interior Bruto de una economía los bienes intermedios, los estarías contabilizando por duplicado. Primero por su propio valor y luego dentro del valor que aportan al bien del que han pasado a formar parte. Por ejemplo, ya digo, la harina para producir pan. Si la contabilizas primero como harina y luego contabilizas el pan, esa harina la estás contabilizando dos veces. Primero por su propio valor y luego de nuevo dentro del valor del pan. Bien, vamos a ver qué dice cada apartado. El apartado A dice que porque el PIB solo incluye bienes de consumo y de capital y estos son por definición los bienes finales. No necesariamente un bien de consumo o un bien de capital no es por definición un bien final. Podría ser que un bien de consumo pase a formar parte de otro bien. Entonces sería un bien intermedio. Y lo mismo pasa con los bienes de capital. Así que el apartado A no es correcto. Es cierto que los bienes finales pueden ser o de consumo o de capital, pero ser de consumo o de capital no obliga a que ese bien sea final. Apartado B. Porque si se incluyeran las materias primas y los bienes intermedios incorporados en el proceso productivo en el mismo periodo en que se produjeron, aparecerían contabilizados más de una vez. Efectivamente, lo que estábamos comentando, la doble contabilización de los bienes intermedios, por eso no aparecen en el Producto Interior Bruto. Es cierto que está redactado mucho más extenso y tal, pero el apartado B pues es totalmente correcto. Apartado C. Vamos a ver por qué es falso. Porque si se incluyeran las materias primas y los bienes intermedios incorporados en el proceso productivo en el mismo periodo en que se produjeron, estaríamos infravalorando el PIB. Todo lo contrario, lo estarías sobrevalorando porque estás introduciendo varias veces el mismo producto en ese PIB. Lo estarías sobrevalorando, valorando por encima de su verdadero valor, no al revés. Y luego el apartado D dice, porque el PIB solo incluye los bienes producidos en el interior del país. Eso es cierto, el Producto Interior Bruto solo incluye los bienes producidos en el interior del país y no lo que se importa del exterior. ¿Vale? O sea, lo que dice es cierto. Esta frase es correcta, es cierta, ¿vale? Pero no es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Ojo, porque muchas veces veo este tipo de cosas de la gente que se deja engañar con los tipo test. O sea, me preguntan una cosa, me responden otra. Esta es cierta, ¿vale? Este apartado D es como si pusiese el cielo es azul. Ah, pues el cielo azul es cierto, la marco como correcta, ¿vale? Sí, es cierto que el cielo es azul. Pero no es la respuesta a la pregunta que te están haciendo, ¿vale? Entonces el apartado D dice que es una cosa que es correcta, que el PIB solo incluye los bienes producidos en el interior del país, pero no es lo que se considera un bien final. Entonces, ya digo, intentan confundirnos. Los tipo test ocurre que los diseñan muchas veces de esta manera.